por la invitación. Yo soy la doctora Paula Jiménez, cirujano general y laparoscópico. Hice un programa de extensión en cirugía bariátrica. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es la obesidad y el síndrome metabólico. Bueno, el síndrome metabólico es una entidad compleja cuyos factores de riesgo que componen este síndrome incurren con frecuencia en determinada población de forma simultánea. Estos factores de riesgo contribuyen de manera individual al riesgo cardiovascular y su asociación lo incrementa más que de forma meramente adictiva. Diversos autores actualmente defienden un mecanismo subyacente y causal común para los diferentes componentes de este síndrome. Actualmente lo podemos definir como una obesidad de distribución central con una disminución de las concentraciones del colesterol del componente HDL, con elevación de las concentraciones de triglicéridos y un aumento de la presión arterial, al igual que hiperglicemia. Desde la primera definición oficial del síndrome metabólico realizado por el Grupo de Trabajo de la Organización Mundial de la Salud en el 99, se han propuesto diversas definiciones alternativas. Las más aceptadas han sido las elaboradas por el European Group for the Study of Insulin Resistance y por el Adult Treatment Panel del National Cholesterol Education Program. Viniendo de allí, ellos han definido, según esta actualización de la definición de la ATP, propuesta en 2005 por la American Heart Association y por el National Heart, Lung and Blood Institute, como un diagnóstico basado en presentar 3 de los siguientes criterios. Obesidad dado por el incremento de la circunferencia abdominal de 102 centímetros en los hombres y 88 centímetros en las mujeres. Sin embargo, en algunos adultos estadounidenses de origen no asiático, por ejemplo, personas de raza blanca o negra, y de origen hispano, con un incremento marginal del perímetro de la cintura, por ejemplo, 94 a 102 centímetros en los varones y 80 a 88 centímetros en las mujeres, pueden presentar una resistencia frente a la insulina con un componente genético importante. En estas personas se pueden conseguir efectos beneficiosos importantes a través de las modificaciones en los hábitos del estilo de vida, de la misma manera que en los varones, que presentan incrementos categóricos en el perímetro de la cintura. En las personas de origen asiático, americano, parece apropiada también la disminución de este valor de umbral del perímetro de la circunferencia abdominal. Por ejemplo, 90 centímetros en los varones y 80 centímetros en las mujeres. Aparte de esto, tenemos la elevación de los triglicéridos en 150 miligramos sobre decilitro o tratamiento farmacológico para elevación de los triglicéridos, disminución del HDL en 40 miligramos sobre decilitro en hombres y 50 miligramos sobre decilitro en mujeres, o tratamiento farmacológico para disminuir las concentraciones de LDL, elevación de la presión arterial o tratamiento medicamentoso para la hipertensión arterial, definiéndola como 130 milímetros de mercurio en la sistólica y 85 milímetros de mercurio en la diastólica, y la elevación de la glicemia en ayunas, con 100 miligramos sobre decilitro o tratamiento farmacológico de la hiperglicemia. Según la OMS, podemos definir la obesidad y el sobrepeso como una acumulación anómala o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Esto lo podemos determinar por el índice de masa corporal, que no es más que una relación entre el peso y la altura al cuadrado del paciente. Un índice de masa corporal igual o superior a 25 determina sobrepeso, y un índice de masa corporal igual o superior a 30 kilos sobre metro cuadrado determina obesidad. En cuanto a datos epidemiológicos, tenemos que desde 1980 la obesidad se ha doblado en todo el mundo. En 2014, más de 1.900 millones, es decir, el 39% de la población de adultos de 18 años o más tenían sobrepeso, de los cuales más de 600 millones, es decir, el 13% eran obesos. La mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad cobran más vidas de personas que la insuficiencia ponderal. En Venezuela,
a nivel mundial tenemos que tiene un porcentaje de prevalencia de obesidad del 30% estimado para el año 2008, que son los últimos datos de salud pública que tenemos. Y si nos vamos para Latinoamérica, tenemos que ocupar uno de los principales puestos en el porcentaje de obesidad igual estimado para el año 2008. En cuanto a la media de cuánto es el índice de masa corporal en la población venezolana, tenemos que va desde 29 a 32 el índice de masa corporal, suponiendo que la mayoría de nuestra población va a estar en sobrepeso o en obesidad. Datos importantes o para resaltar, tenemos que en Estados Unidos se estima que aproximadamente 300.000 muertes cobra al año con costos económicos superiores a los 117 billones por año. Y un paciente obeso nos da un costo aproximado de $700 por individuo. Otro dato importante es que un individuo con un índice de masa corporal de 30 a 34.9, es decir, obesidad grado 1, tiene un 25% de mayor coste por año que uno con un índice de masa corporal adecuado, es decir, de 20 a 24.9. Y cuando el índice de masa corporal es de 35 kilogramos por metro cuadrado, el costo aumenta a 44% al año más que el de los individuos de peso normal. En cuanto a los mecanismos fisiológicos para el control de peso, tenemos que tiene una regulación nerviosa, un balance energético y moléculas periféricas. En cuanto a los determinantes del balance energético, vamos a tener la ingesta calórica, la energía consumida y la repartición de nutrientes, al igual que la adipogénesis o adipogénesis. ¿Okay? Aquí lo que vemos es que hay un modelo integrador de diferentes factores determinantes del balance energético, con una predisposición genética y un aumento mayor de la ingesta calórica y una disminución de la energía consumida. Esto nos lleva a una repartición desfavorable de la distribución de la grasa, al igual que una adipogénesis, llevándonos a sobrepeso y obesidad. La ingesta calórica la podemos definir como toda la energía inferida en forma de comida y agua. Es decir, la grasa nos aporta alrededor de 9 kilocalorías por gramo, los carbohidratos 4, las proteínas 4 kilocalorías por gramo, la fibra 1.5 kilocalorías por gramo y el alcohol 7 kilocalorías por gramo. La energía consumida la podemos ver como tres factores determinantes, en los cuales está el consumo metabólico basal o en reposo, que contribuye al 70%, la termogénesis dietética de los alimentos consumidos, que es de un 10%, y la actividad física en un 20 a un 30%. Por eso vemos que en los cambios de estilo de vida es importante no solo una buena dieta, que nos va a proporcionar del 60 al 70%, sino también una actividad física coherente. En cuanto a la repartición de los nutrientes, es a cómo se distribuyen estos nutrientes en el acúmulo de energía en el tejido adiposo versus lo que sería la oxidación de estas kilocalorías por el músculo esquelético y otros tejidos. Y en cuanto a la adipogénesis, es la diferenciación de los preadipocitos y proliferación de adipocitos gracias a la regulación endocrina y retroalimentación. Un segundo que se quedó pegado. En cuanto a los determinantes del balance energético, tenemos que hay un sistema de control a corto plazo y un sistema a largo plazo que está mediado por moléculas periféricas. El sistema de corto plazo básicamente se encarga de regular el apetito o inicio y finalización de comidas individuales y responde fundamentalmente a señales gastrointestinales o factores de saciedad que se acumulan durante la alimentación y contribuyen a terminar la ingesta. Es decir, tenemos este sistema de regulación a corto plazo con una ingesta de alimentos que nos da un peso corporal estable junto al gasto energético. Con este gasto energético, como ya habíamos hablado, el metabolismo basal, la actividad física y la termogénesis, y un sistema de regulación a largo plazo. Dependiendo de
este balance es que vamos a tener un balance positivo o un balance negativo para contribuir a la obesidad como tal. En cuanto a la regulación nerviosa, nos vamos a ver que distintas partes del cerebro van a controlar lo que es el consumo de oxidación de grasa, que sería en el área preóptica media hacia el núcleo periventricular a través de puentes de galanina y de allí a la eminencia media. Tenemos la ingesta y metabolismo de carbohidratos, que está controlado por neuronas liberadoras de neuropéptido Y, desde el núcleo arcuato hacia el núcleo periventricular. Tenemos la ingesta de proteínas regulada por neuronas secretoras de la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, desde el núcleo arcuato hacia la área preóptica media y núcleo supraquiasmático. Y en cuanto a las moléculas periféricas, van a estar reguladas por leptina, resistina, insulina, colecistoquinina, grelina, proteína estimuladora de la acetilación, adiponectina y enteroglucagón. De esto tenemos que la leptina es una hormona peptídica expresada por los adipocitos, codificado por el gen de la obesidad, que contrarresta el efecto del neuropéptido Y de la proteína estimuladora de la acetilación. La resistina es una hormona peptídica derivada propiamente del tejido adiposo y está relacionada más allá con la insulinoresistencia. Y así obviamente con el aumento de los niveles de glicemia en sangre. La insulina tenemos que suprimir el apetito a través de mecanismos mediados por el neuropéptido Y a nivel cerebral. La colecistoquinina es un péptido gastrointestinal de acción corta, productor de saciedad. La grelina es una de las hormonas que más escuchamos actualmente en lo que sería cirugía bariátrica, porque sabemos que se produce más que todo en el fundus gástrico, y al realizar uno de los procedimientos o tratamientos quirúrgicos de la obesidad, como es la gastrectomía vertical en manga, retiramos esta parte del estómago y así tenemos menor cantidad de grelina en los niveles sanguíneos, y sus niveles disminuyen con la ingesta de glucosa. El enteroglucagón, tenemos que es una hormona peptídica que inhibe la secreción pancreática de glucagón e insulina, así como la resistencia a la insulina. La adiponectina es un factor del tejido adiposo asociado con la capacidad de la insulina para fosforilar a los residuos de tirosina, el receptor de la insulina. Y la proteína estimuladora de la acetilación es una citoquina lipogénica que aumenta la síntesis de triglicéridos y a su almacenamiento en los adipocitos, al igual que la diferenciación de preadipocitos a los adipocitos, así como la esterificación de los ácidos grasos. Entre la última década hemos visto que hay un aumento notable en la comprensión de los mecanismos moleculares que regulan la homeostasis de la energía, los mediadores moleculares de la homeostasis de la energía en el cerebro y la periferia, y la genética de la obesidad. Sin embargo, dado el nivel epidémico de la obesidad, un nivel alcanzado en poco tiempo, es obvio que el medio ambiente y factores de estilo de vida también juegan un papel importante. Por lo que decimos que en la fisiopatología de la obesidad, este resulta de un desequilibrio a largo plazo entre la ingesta de energía y el gasto de energía que favorece al balance de energía positiva. La etiología de la obesidad es compleja, multifactorial, y hay numerosos factores biológicos, genéticos y conductuales que pueden afectar la ecuación del balance de energía, llevando así a una disregulación, conllevando el sobrepeso y posteriormente a la obesidad. Por esto tenemos que vamos a contar con una predisposición genética, factores dietéticos y patrones de actividad física, factores socioculturales, predisposición biológica y predisposición individual del paciente obeso. En cuanto a la predisposición genética, tenemos que la propensión de la obesidad debe estar en el material genético únicamente para expresarse en la época reciente debido a la disponibilidad y composición de los alimentos que se consuman, así como aumento del sedentarismo. En 1962, el genetista Neal propuso la teoría de los genes ahorrativos,
según la cual el ser humano ha evolucionado con mecanismos que conducen a un almacenamiento eficiente del exceso de energía. ¿Okay? En cuanto, como les está comentando, la predisposición genética, tenemos el riesgo familiar, las formas monogénicas, las formas poligénicas de la obesidad y también lo que sería la relación entre el genotipo y el ambiente. Lo que tenemos en el riesgo familiar, ¿okay?, de la obesidad, vamos a hablar lo que es lo del el coeficiente lambda, que no es más. ¿Me escuchan? ¿Aló? 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 Sí, creo que tuvo problemas de conexión, pero ya la escuchamos de nuevo. Ok. En cuanto al riesgo familiar, tenemos que es el riesgo de padecer obesidad cuando un familiar de primer grado presenta sobrepeso y obesidad, que es a lo que llamamos el coeficiente lambda, que se define como la relación entre el riesgo de ser obeso cuando un familiar biológico lo es y el riesgo de obesidad en la población general, es decir, la prevalencia de la obesidad. En cuanto a las formas monogénicas de la obesidad, tenemos que más o menos como desde octubre de 2002 están asociados más de 37 síndromes mendelianos con importancia para la obesidad en seres humanos, que han sido asignados a una región genómica y se han identificado los genes causantes o firmes candidatos a hacerlo, que son, por ejemplo, entre algunos, el síndrome de Prader-Willi, el síndrome de Bardet-Biedl, entre otros. Las formas poligénicas de la obesidad, tenemos que hay algunos individuos afectados por síndromes de obesidad mendelianos o por alteraciones de un solo gen que representan solo una pequeña fracción de la población obesa y no pueden explicar la magnitud del problema de la obesidad que las sociedades industrializadas afrentan hoy en día. Por lo tanto, tenemos que son genes candidatos según su función en la bioquímica de la obesidad. Por lo tanto, se han creado estudios de asociación, entre los cuales las pruebas de asociación entre genes candidatos y los fenómenos relacionados con la obesidad se resumen en la versión más reciente del Human Obesity Gene Map. Y en cuanto a la interacción genotipo-ambiente, tenemos que el ambiente cumple un rol permisivo en la severidad del fenotipo expresado en individuos con predisposición genética. Es decir, existen 4 grupos en los cuales la obesidad genética constituye el 5% con fuerte predisposición genética, débil predisposición genética y resistentes a la obesidad como tal. Aquí lo que podemos ver es la susceptibilidad del comportamiento del individuo a la obesidad. Es decir, aquí lo que podemos ver es que el ambiente con genes favorecedores de la obesidad pueden inducir un mayor riesgo según el ambiente en el cual esté expuesto el paciente. En los factores dietéticos tenemos que son comidas, bebidas azucaradas, comidas pobres en micronutrientes, el tamaño de las porciones, el contenido de fibra, el índice glicémico del alimento a consumir, la lactancia materna y también el sabor agradable. Por eso tenemos que hay pacientes que son como más favorecidos por las comidas saladas que otros que son favorecidos por las comidas más dulces. Entre los patrones dietéticos vamos a tener varios. Entre los patrones dietéticos vamos a tener varios desórdenes alimenticios, como pueden ser la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y otros trastornos alimentarios. Entre los atracones, estos están definidos por las personas que no cumplen una dieta como tal,
sino más bien que sufren episodios de comidas por fuertes porciones que luego vienen seguidos de momentos o tiempos de anorexia prolongados. Y algo que ya está bastante estudiado es el síndrome de alimentación nocturna. Ajá, el síndrome de alimentación nocturna o del comedor nocturno, que es un trastorno de estrés de la conducta alimentaria, del sueño y del ánimo, que se asocia también a una función neuroendocrina alterada, que sigue un patrón circadiano característico y responde a un agente que aumenta la función de la serotonina. Este síndrome de comedor nocturno es poco frecuente en la población general, más o menos del 1,5%, pero está presente en individuos no obesos, aunque es más prevalente en los que sí lo son. En cuanto a la actividad física, tenemos que representa una parte importante del gasto energético diario total. La disminución del gasto de energía debido a una actividad física menor está considerada de forma general como uno de los factores que de manera más importante contribuyen a la epidemia global de sobrepeso y obesidad. Existen pruebas de que una actividad física regular protege contra el aumento de peso, mientras que los estilos de vida sedentarios, trabajos sedentarios, actividades de ocio, inactivas como televisión, el uso de las computadoras, favorecen el aumento del peso. Por lo tanto, una actividad física regular previene la ganancia de peso actual, influye en la composición corporal y lo que actualmente se puede recomendar son de 60 a 90 minutos al día que previenen una ganancia de peso. En cuanto a la predisposición biológica, tenemos el sexo. Las mujeres sabemos que tienen eh, mayor predisposición al aumento de peso, de los periodos críticos de ganancia de peso, y la etnia, como sabemos que los caucásicos también tienen mayor predisposición a el aumento de peso. La predisposición individual, tenemos la cesación del hábito tabáquico, ya que produce mucho más ansiedad y hay pacientes que lo condicionan o lo liberan por trastornos alimenticios, el consumo excesivo de alcohol, el tratamiento farmacológico como puede ser con corticosteroides, enfermedades como puede ser las enfermedades por Cushing, la reducción de la actividad física y cambios en las circunstancias personales, sociales y ambientales del paciente obeso. Bueno, quise ser como lo más concreto posible entre esta presentación, sin embargo es muy extenso el tema de la obesidad y el síndrome metabólico. Lo importante es tener conceptos claros de cada uno y que esto es una enfermedad que actualmente va en aumento y sabemos que tenemos tratamientos no quirúrgicos y tratamientos quirúrgicos, que es actualmente a lo que estamos como afrontándonos con mayor rapidez, y es algo de lo que actualmente yo manejo como cirugía bariátrica. Muchísimas gracias por su atención. Bien, muchas gracias, doctora, de verdad, nuevamente. Eh, las personas que tengan sus dudas pueden ir haciendo las preguntas por el chat para que la doctora les vaya contestando. O si alguien quiere hacer algún comentario, podemos levantar la mano y así damos el derecho de palabra. Aló. Eh,
Doctora, hay varias preguntas en el chat, se las voy a ir leyendo. Ok, ¿qué dice? ¿Hay desórdenes neurológicos asociados? Sí, sí hay desórdenes neurológicos asociados, sobre todo lo que es el metabolismo y de la secreción de los neuropéptidos. Ok, ¿el bypass es una buena opción terapéutica? Actualmente existen distintos tratamientos quirúrgicos para la obesidad, entre los cuales tenemos el bypass gástrico y la manga gástrica o gastrectomía vertical en manga. El bypass gástrico, ambos tienen sus indicaciones, sin embargo, el bypass gástrico lo vemos como una cirugía más metabólica, ya que nos ayuda a disminuir lo que es, o nos ayuda a la resolución de comorbilidades como la diabetes mellitus tipo 2 y sin duda, creo que es una muy buena opción terapéutica actualmente. Sin embargo, creo que de las opciones terapéuticas, ya sean farmacológicas y quirúrgicas, vamos a hablar en una próxima ponencia, ¿cierto? Vale. Otra pregunta. Desde su experiencia clínica, ¿cuáles serían los criterios de exclusión para que un paciente no sea sometido a alguna cirugía bariátrica? Bueno, los criterios de exclusión son relativos, no absolutos como tal. Podemos hablar de factores socioculturales como puede ser el alcoholismo o trastornos psiquiátricos que el paciente no pueda cumplir con lo que sería la dieta y los factores que luego van a ser posoperatorios. ¿Okay? Sin embargo, para la cirugía bariátrica, anatómicamente son muy pocos las contraindicaciones. Son, por ejemplo, pacientes que tengan tratamiento actual oncológico o pacientes que estén llevando concomitantemente una patología oncológica, y o factores que en el momento de realizar la cirugía, factores anatómicos, no te permitan realizar la cirugía bariátrica como tal. Ok, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Bien, Doc, en vista que no hay preguntas, Bueno, en vista de eh, que no hay preguntas, espero que haya todo quedado bastante claro. Igual me pueden contactar por cualquier medio de las redes sociales, y cualquier otro tema para aclarar, estoy a la orden. Muchísimas gracias a la oportunidad, SOSEM, y muchísimas gracias a todos los que tomaron un poquito de su tiempo de la mañana de hoy para participar y conectarnos de esta nueva vía, que es como nuestra nueva normalidad de ahora en adelante, ¿no? sí. Doc, muchas gracias. Igual para las personas que tuvieran problemas de conexión, se va a subir la ponencia a YouTube para que puedan verla igual con calma. Y por YouTube también creo que le podemos subir un poquito más de volumen al audio para que lo escuche mejor. Gracias, Doc. Gracias, feliz día.